Soy Constanza Ramírez Acevedo y aquí comienza Francamente Constanza Podcast. Edición especial Atípicas de Uitama. Soy Constanza Ramírez Acevedo y esto es Francamente Constanza Podcast. Es una edición especial de Atípicas de las elecciones de la ciudad de Uitama. Hoy me acompaña una persona muy especial, el ingeniero Alexander Cerrato Fonseca. Y le digo Fonseca, ingeniero, porque no conocen por el lado de tu mamá cómo es la familia. Entonces más adelantico nos vamos a contar de pronto quién es tu mamá, ¿no? Claro siempre sí. resaltan a uno, al padre y a la madre, a veces la dejan a un ladito y siendo tan importante en la vida. El ingeniero Alexander Cerrato Fonseca es ingeniero civil, con una trayectoria de ¿cuánto tiempo? Yo me gradué en el año 2001, o sea que ya llevo 24 años egresado de la universidad. Ok. ¿Y tu vida, hacia qué la has enfocado? Digamos que cuando yo arranqué mi vida profesional, la verdad no sabía para dónde iba a ir. Digamos, yo veía mucho la previsión de lo que eran mis padres, ¿no? Que era comprarse un apartamento, sacar un crédito por ahí a 20 años y trabajar. Mis padres fueron empleados toda la vida, entonces digamos que era como lo que tenía en la cabeza inicialmente. Pero la vida me fue llevando a conocer grandes empresarios y en vez de criticarlos lo que hice fue preguntarles cómo habían logrado su historia de vida y eso me llevó a tomar riesgos, a copiar buenos modelos y en un momento empecé una vida empresarial y desde ahí no he parado, con fracasos, con derrotas por supuesto, pero con también grandes logros como por ejemplo generar empleo. Es algo que a mí me llena de verdad poder ayudar a la gente. Bueno, ahorita hablamos de fracasos, de experiencias, de alegrías, de tristezas, porque eso vive uno como ser humano. La política, ¿qué habilita? ¿Por qué haces este ejercicio político siendo un empresario exitoso? Yo realmente, doctora, terminé en el tema político sin estarlo buscando. En mi parte profesional, mi parte empresarial, mi parte laboral, yo siempre llegó un punto en el que venía cosechando muchos éxitos. Las cosas venían muy bien, pero tuve un gran golpe en la vida que me hizo cambiar mucho mi forma de pensar y me llevó más bien al tema del servicio. Y ahí estuvo muy presente Dios, estuvo muy presente la iglesia, la oración, y dentro de todo, cuando se fue desarrollando, fui conociendo personas que estaban en ese mundo político y terminé en el mundo político no con el fin de ser político, sino con el fin de decir, hoy yo puedo ayudar a 10 personas, pero desde la política voy a poder ayudar a una ciudad o a un departamento o a un país o a la sociedad. Entonces son cosas mucho más grandes y por eso terminé en esto. Lo que pasa es que no sabía que la política también tenía una parte, ¿cómo decirlo?, fea, una parte en la que te agreden, una parte en la que pasan por encima de tu dignidad, una parte en la Bueno, que ahorita no hablemos se de meten cosas, con tu familia. Y hablemos bueno, de las cosas, digamos positivas. Sí. Entrando en contexto, ingeniero, ¿o te puedo llamar Alex? Alex me dice todos mis amigos, toda la gente en la calle desde niño. La verdad es que yo soy Alex, o sea, yo no sé por qué me dicen Alexander algunos. Bueno, ingeniero de pronto cuando uno tiene una relación ya laboral, profesional, ¿no? Bueno. Pero el resto soy Alex. Bueno, entonces bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hacer una conversación para que conozcan al ser humano, para que conozcan la persona que ha tenido experiencias, que ha tenido fracasos, que ha tenido alegrías, que ha tenido tristezas, pero que también tiene cosas que contarnos diferente, ¿no?, al tema político. Entonces, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. No, doctor, muchas gracias por permitirme estar acá, por esa conversación que en estos momentos, esas conversaciones digo yo de paz, de hablar de la verdad, de hablar de la vida de uno, de que le permite a uno recordar cómo ha llegado hasta acá, es muy valioso. Entonces yo soy el que le agradezco esta oportunidad. Bueno, pero francamente,
dígame Constanza. Bueno, Para que nos hablemos así pero como no de tú. puedo, es que yo soy creado así. Ah, bueno. Entonces yo Pero cuando le te digo pedí Doc, permiso entonces, de que si le puedo llamar Alex, entonces así que también los amigos, inclusive a mí los amigos me dicen Connie, pero este, este, este proyecto se llama Francamente Constanza. vale. Alex, ¿quién es Alex? Fuera del político, el ser humano que no conocemos. Pues precisamente Alex no es político, Alex es una historia de vida de una familia humilde. Yo no sé si usted conoce a mis padres, pero mi papá inició trabajando en Acerías Paz de Río, fue sindicalista y lo echaron por sindicalista. Yo me acuerdo que estaba muy niño, tal vez unos 6 años, 7 años, que hubo un paro de una caminata que fueron todos los trabajadores de acerías hasta Bogotá caminando y él se fue liderando ahí con su bandera sindicalista y pues el lunes o el martes volvió y lo echaron de acerías por esa caminata, me acuerdo tanto. Después trabajó una época en tránsito y transporte y después fue conductor toda la vida y sigue siendo hoy conductor de buseta y de taxi. Mi mamá sí estuvo en Acerías Paz de Río, fue secretaria del Fondo de Minas y Energía, me acuerdo mucho, y de allá salió no pensionada, sino la negociaron, en algún punto le dieron una indemnización y la sacaron. Y bueno, unos padres trabajadores, yo fui criado a la antigua, digo a la antigua es cuando el papá o la mamá lo miraban a uno y uno entendía el tema, ¿no? Cuando uno, digo yo, era como el control remoto del televisor, que en esa época no había control, entonces uno, y lo mandaban a uno a Okay. cambiar ahí el canal, entonces digamos que Cuando no, tú dices eso que estás comentando, ¿naciste en qué década? yo soy 79, yo soy un modelo 79, eh, bueno, digamos que sí fui muy deportista toda mi niñez, eso me hizo muy disciplinado, porque lo fui, o sea, realmente un viernes en la tarde, mientras muchos se iban con sus amigos, yo era de los que hacía ejercicios 5 o 6 horas, trotaba, entrenaba, le daba, en algún punto me convencí que iba a ser futbolista, pero lamentablemente en esa época Boyacá no tenía fútbol profesional, entonces era muy difícil, ¿no? Digamos que la primera vez que fuimos con la selección Boyacá a jugar, recuerdo mucho contra el equipo de Bogotá, y cuando entramos al estadio era la primera vez que nosotros, boyacos, digo yo, miramos un estadio. Quedamos tan impresionados que nos metieron 8-0 porque no reaccionábamos de ver que era un estadio ¿Y contra quién jugaban en esa ocasión? contra Bogotá, contra Ah, Distrito, ok. que era un equipo ya pues con todos los, con todo el apoyo total. ¿Y tú ibas como selección Boyacá? Claro, y estaba de capitán. Yo fui capitán desde los 11 Vea. años hasta los 16 años de la selección Boyacá y de la selección Duitama, porque en esa época habían campeonatos departamentales. Pero bueno, esa fue la gran derrota nuestra. Pero en ese cuadrangular, en ese grupo, nosotros estaba Norte de Santander, estaba Casanare, y bueno, Bogotá nos mete 8-0. Me recuerdo mucho que llega a Norte de Santander y le gana a Bogotá 4-0. Entonces nosotros dijimos, no, pues alístese para 13-0 porque esto va a estar bueno. Y no, ya como que fue el miedo, el susto, lo que le pasa a uno muchas veces también en la vida. Y llegamos y le ganamos 3-1 a Santander y ganamos el cuadrangular y nos fuimos a Juegos Nacionales. Entonces, digamos que fue el susto del momento y así nos pasa en la vida para muchas cosas, ¿no? Cuando uno arranca, tiene ese susto, pero después lo pierde y hay que meterla toda y buscarse siempre el mejor. Entonces, en mi vida yo siempre me he caracterizado por eso. Yo busco ser siempre el mejor en cada cosa que hago. Digamos, cuando estuve en la universidad, por ejemplo, yo trabajé en muchos bares para ayudarme económicamente. Y como era ¿Y tú grande, estudias en qué universidad? yo estudié, yo, Se ríe. no, es que yo ni siquiera pude escoger lo que quería estudiar. O sea, primero fue muy de malas porque en el año 95 yo salgo del colegio y en ese año mi papá y mi mamá se quedan sin trabajo. En el 96, pues, para decir. Y no había plata para la universidad. Y yo no sé, mi papá una semana, un fin de semana se fue para Bogotá y vino y me dijo, oiga, va a estudiar ingeniería civil en la Universidad de La Salle. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque eso es de cura, si usted viene a un seminario y con su puntaje del ICFES, yo saqué 346 en el ICFES en esa época, allá lo reciben directamente. Ah, tú terminas en el seminario No, yo bachillerato. toda la vida, desde kinder hasta 11 ¿Y naces fui, en dónde? yo nací en Firavitoa y el Sí. primer año de vida mis padres vinieron a Vitama. Y Ah, mi ok. kinder, primero, toda la vida estuve en el colegio seminario. Y bueno, así me contestó mi papá y le dije, ¿y el plata? Y entonces dijo, una tía suya le va a servir de fiadora para un crédito del ICETEX, eso le pagan toda la carrera. Y me fui para Bogotá y saqué una cuenta Colpatria, me acuerdo mucho, y ahí
Toda mi carrera la pagó el ICETEX, todo. O sea, mis papás no dieron eso. Cuando yo terminé la carrera, me dieron un año de gracia que yo pensé que era que el crédito quedaba congelado. Nadie me dijo que durante el año seguían corriendo los intereses y cuando empecé a pagar, pues sí. Pero fue la forma de Después de estudiar, estudiar, o sea, yo claro. estoy así. Y duré como 7 años siempre pagando el crédito después. Eh, entonces sí, fue una época muy dura. Esa ha sido la época más dura de mi vida porque 96, 97 y 98 mis padres duraron sin trabajo 3 años, Constanza. Uy, caramba. 3 años, y en esos 3 años mi abuelo, mi abuelo acá materno y mi abuela, él tenía una tienda y mi abuelo me mandaba en una caja al mercado en la Libertadores. Yo salía ahí en una pieza donde yo vivía y lo recibía. Lo recibí para la semana, me dan como 20.000 pesos, algo así. ¿Y dónde pasabas tu niñez? ¿En qué barrio en Duitama? Yo crecí al frente del hospital, eso es Bochica, Ajá. Bochica y La Esperanza. Digamos que ese es mi barrio. Hasta los 11 años, a los 11 años viví 2 años al lado del colegio integrado, en toda la esquina integrado ahí en una casa. Y a los 13, 14 años mi mamá le han comprado un apartamento en Villa Patricia, que lo duraron pagando como 20 años. Y cuando me fui en el año 95, que tenía 16 años, vivía en Villa Patricia. Y ahí Ujú. me fui allá. Pero, por ejemplo, ¿qué te cuento yo? Yo aprendí a manejar como a los 26 años que compré mi primer carro, porque mi papá nunca tuvo carro. Nunca, nosotros nunca tuvimos carro. Entonces, cuando salíamos de viaje, aquí había un amigo de él que tenía una empresa que se llamaba Alfasat, que era como un vecino, y iban mucho a la finca de él, yo me acuerdo. Entonces, él le prestaba el carro para que nos llevara, y le prestaba el fin de semana y nos traía. Pero, no, mi familia nunca tuvo carro, entonces Y esa nunca aprendí a manejar. experiencia de cómo, bueno, es un poquito difícil. ¿Cuántos hermanos? Somos dos hermanos, nos llevamos 4 años de diferencia. Yo tengo hoy 46 años, mi hermano tiene 42 años. Y a los dos, digamos que después de estudiar, en el tema laboral nos ha ido bien. Mi hermano es un pelado, pues digo yo pelado porque es menor, pues ya no es pelado, pero que ha sido muy trabajador, muy juicioso. Él también tuvo la oportunidad se enganchó con una empresa que producía plásticos, que producía todos los plásticos, como por ejemplo para Coca-Cola a nivel mundial. El dueño lo conoció, se lo llevó para Alemania, empezó a estudiar alemán, inglés, y se lo llevaron para Atlanta a montar la planta allá. Y mi hermano tenía, no sé, 28, 30 años, y era jefe de planta en Atlanta, vino a Estados Unidos con varios años y tenía como 300 gringos a cargo. Entonces un Ah, tipo qué bien. exitoso, muy bien. Me quiero como trazar un poquito porque cuando tú dices, mis padres se quedaron sin empleo los dos al tiempo, tuve que hacer esto. ¿Eso qué te llevó a pensar? Eso nos lleva a uno a soñar, a ilusionar cosas. En ese momento, ¿qué pensabas? Bueno, digamos que yo lo que sabía era, primero que todo, que no podía perder ni una materia en la universidad. O sea, tenía que estudiar mucho. Era lo primero, porque podría perder el crédito del ICETEX, me iba a quedar sin estudio. Segundo, pues que el esfuerzo que hacían mis abuelos, que eran los que me iban a pagar esa habitación, pues no podía perder ese apoyo tampoco. Entonces, digamos que yo era muy, muy disciplinado, muy disciplinado. Pero en el año 97, el mismo amigo de mi papá, que lo ayudó mucho, lo llevó a Bogotá a ayudarle a trabajar con un tema de cobro de cartera de las parabólicas que vendían allá en Bogotá. Eso duró como dos meses, 3 meses, y al final, en algún punto, él no sé cómo terminó manejando buseta en Bogotá, porque ya maneja buseta acá. Entonces ahí a mí ahí ya algo me ayuda, porque yo me iba a las 3 de la mañana con él en la buseta a cobrar el pasaje, y a las 6:30, 7 de la mañana, de las monedas que reclamaba, pues él me daba para irme para la universidad. Entonces arrancaba a la universidad y volvía en la noche, y viví con mi papá como un año, en el mismo cuarto los dos. Ahí ya, pues mi mamá desesperada, ya lleva 2 años largos acá en Utama, llega el año 98, se va para Bogotá y ya alcanza a durar como, ya sacamos pues un apartamento, digo yo, que era la sala, y en la sala estaba pues este sofá, y encima colocaban el otro sofá, y al lado el comedor, y una habitación donde dormían mis papás y dormía yo. O sea, estábamos en la pobreza, realmente la conocimos y la vivimos. Fue muy duro, fue muy, muy duro. Bueno, se me volvió sentimental. Sí, Digamos muy que duro. vamos a irnos por otra línea, porque eres hoy un empresario exitoso. Entonces, tal vez ese sentimiento de esa época te llevó a marcar caminos que te llevan a entrar a otras áreas de tu vida. ¿Cómo llegas allá? Sí, bueno, digamos que mm, hacia el año 99 mi mamá consiguió trabajo de secretaria en la empresa de energía en Bogotá, en Codensa. Y dentro de eso,
ella habla con algunos de sus jefes y yo consigo trabajo como digitador. Y ahí estuve 2 años trabajando como digitador en el área de peticiones, quejas y reclamos por eso digamos que en servicios públicos sé mucho porque arranqué desde la base, desde Ok. cada reclamación que hacía la gente y después me gradué y al graduarme uno de los jefes de mi mamá me dio la oportunidad de tener un cargo ya empezando de directivo. Ahí duré 2 años más, 3 años más y empecé a escalar. O sea, digamos que estudié, terminé y me puse a trabajar muy juicioso porque pues sabía que no podía cometer errores porque necesitaba salir adelante. O sea, después de haber vivido esa pobreza en la que estuvimos, y es que detrás de eso hay muchas más historias. En Bogotá un día no pudimos pagar el arriendo y nos iban a sacar y nos tocó irnos a la madrugada y eso nos pasó 2 veces, por ejemplo. Y cuando yo empecé a trabajar, que ya empecé a ganar ya un buen sueldo, regresé a esas casas y pagué el arriendo. Y le dije a las señores pues que entendieran la situación y la entendieron y me felicitaron y me dijeron a usted le va a ir bien. Entonces siento que hacer las cosas bien y actuar bien a usted le va bien. O sea, eso es una realidad, no es un dicho, es que es la esencia del ser humano. Por eso yo siempre que puedo le digo a los jóvenes, hermano, haga las cosas bien. Dejen de andar pensando en plata, dejen de andar pensando en ambición. Simplemente hagan las cosas bien, que Dios los va llevando por el camino y les va a ir bien. Y eso fue lo que yo me dediqué a hacer, a trabajar, a trabajar. Y pues en esa historia paralela ya aparece mi esposa, que es otro ángel en mi vida y ella sí que me ayuda pues a salir adelante mucho. O sea, yo le debo mucho a Carolina también porque la conozco en la época de universidad, en el año 98 que estábamos en esa crisis tan tenaz. Y ella sí era una niña de una familia, digamos, no millonaria, pero con buenos recursos. Era su padre transportador, tenía tal vez en la época eran unas 10 tractomulas, entonces él se dedicaba a ese negocio y pues lo mismo, su familia soñaba que ella conociera al príncipe azul, con dinero, ya con un futuro resuelto. Ella tiene la edad mía, pero ellos querían que pues, de pronto una persona mayor, porque sus padres entre ellos tienen una diferencia de 10 años, entonces como que era la mentalidad de sus padres. Y pues imagina, aparezco yo y eso, no, eso fue muy duro, sobre todo para ella, porque por ningún lado su familia quería aceptar que ella estuviera conmigo, pero ella, pese a todo, se enamoró y yo me enamoré y aquí estamos, 28 años 28 después. años, ¿verdad? 28 años han pasado. Hijos, 3 hijos. familia, ¿cómo está constituida tu familia? Nosotros empezamos de novios en el 98 y nos casamos en el 2007, o sea que tuvimos 9 años de novios. Ujú. En esos 9 años, 2 años, no, un año y medio, un año también larguito, los papás la enviaron a estudiar a ella a Alemania y después regresó, estuvo otro año acá y la enviaron a estudiar a Estados Unidos otro año, que digo yo y le digo a mis suegros hoy porque en esa época no me querían y fue la guerra, pero hoy son mis mejores amigos. O sea, O sea, la ellos intención era como separarlos. separarnos. Así de fácil. O sea, el tema era sacarla del país y que no esto. Pues la primera vez de Alemania fue muy duro porque ella la sacaron en el año 99-2000 y en esa época pues era todo por correo. Entonces yo que trabajaba en COES, entonces yo mandaba un correo a las 6 de la mañana de acá o a las 6 de la tarde de acá cuando salía y quería llegar al otro día a trabajar para recibir el correo de vuelta. O sea, durábamos 1 o 2 meses sin hablarnos, sin era un correo que iba y un correo que venía, un correo que iba, un correo que venía, porque no teníamos comunicación. Y ya cuando lograba ahorrar algo, ya después como que hacíamos 1 o 2 llamadas por ahí al mes. Y así nos mantuvimos hasta que ella regresó. Es más, en algún punto el plan era que yo pudiera sacar los papeles e irme para Alemania para podernos quitar a los papás de encima, hacer una vida por allá. Pero finalmente, como yo entré a trabajar a Codensa y ahí apenas me gradué, me aumentaron el sueldo y ya empecé a escalar, pues entonces yo le dije, devuélvete. Y ella se devolvió. Cuando se devolvió y los papás me vieron en el aeropuerto, pues de una vez pelea con ella y aguantaron como 8 meses, 10 meses y pum, se fue para Estados Unidos otro año. Tal vez más, como un año y medio, porque ahí vino, ya llegamos como hasta el 2003 y en el 2003 es cuando ella se va, yo estoy tan deprimido que decido renunciar a mi trabajo e irme para el Tolima y me fui a vivir a Ibagué. ¿Por qué Ibagué? Porque el apellido Cerrato, el de mi Te iba a decir padre, eso. él es tolimense. Y entonces allá hay muchos cerratos y hay familia y yo tengo un primo que le digo que es como mi hermano mayor, yo tengo 46, él tiene unos 55 años y él es ingeniero civil.
Entonces yo la llamé y le dije, venga, primo, pues Carolina se fue, yo estoy en Bogotá, estoy como estancado ya en este tema, porque yo estoy trabajando en Codensa, que es la empresa de energía, pero yo quiero trabajar como ingeniero civil, yo estudié para eso. Usted es civil, entonces me dijo, véngase para acá y acá miramos el tema. Y pues me fui para allá, él me recibió, dormí como un mes, 2 meses en la habitación de su hijo, él tenía un niño como de 5 años, y yo me fui con lo que me pagaron de liquidación, que en ese época eran como unos 6 7 millones, pero en esos 2 meses, 3 meses ya me quedé sin plata y en punto dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque renuncié allá donde me conocían, me voy a volver para Bogotá, Carolina de Estados Unidos, ahí la comunicación no era La tan... depresión te lleva a renunciar y La abrirte depresión como otros espacios. y abrirme otro espacio, total. Sí, Ok. porque sentía que... No, pues a mí ya me hacía mucha falta. Pero yo decía, ya es hora de despertar, de poner los pies en la tierra. Esa niña nunca va a ser para usted porque la familia nunca lo va a permitir. Bueno, detengámonos un momentico, porque es que la depresión es hoy uno de los problemas grandes. Así, cortico, cortico. ¿Qué le decimos a los jóvenes que hoy les da depresión? Bueno, primero, digamos que dentro de la depresión la fortaleza que a uno lo podía sacar adelante era la disciplina que a mí me dio el tema del deporte. Entonces yo siempre digo a los jóvenes, venga, péguense de lo que a ustedes les guste. Si a usted le gusta cantar, si le gusta hacer música, si le gusta bailar, si le gusta hacer deporte, si le gusta algún tema artístico cultural, péguese de lo que le gusta. Afiáncese de lo que le gusta. Segundo, el tema de creer en Dios, o sea, la fortaleza en Dios, el poder de la Ok, oración sí es muy grande. la fe. Y, y, y no, y si me vuelvo más atrás, Constanza, como en el año 97, 98, yo vivía, o sea, yo estaba cansado de vivir, porque es que la situación era muy dura, y yo ahí conocí una iglesia cristiana en la avenida 68, que era la iglesia ministerial de Jesucristo, y ahí entré y duré 2 años yendo a la iglesia cristiana, tengo 2 años, y ese poder de la oración con el Espíritu Santo me ayudó mucho Ok. en esa época. Bueno, me voy más para adelante, entonces a los muchachos hay que decirles, péguense de lo que les gustan, oren mucho, tengan fe en Dios, pero sobre todo tengan claro que la vida siempre a uno le va a dar una, dos y hasta tres oportunidades porque Dios actúa. El tema es que cuando esas oportunidades pasen y lleguen, usted tiene que saber que ahí hay una oportunidad y tiene que tomarla. Y tiene que arriesgarse y tiene que darlo todo y pensar que lo va a lograr, porque es la única manera de salir adelante, ¿sí? Si uno se deja ganar de la depresión, pues seguramente tomará decisiones equivocadas. Y lo otro y lo final es pues el poder de la familia, ¿no? De todas maneras, Eso es. sus padres, o en el caso de nosotros que hoy ya tenemos hijos y demás, pero en ese momento de depresión, a mí el amor por Carolina me ayudó mucho. Y sobre todo ver ella, la pelea que tenía con toda su familia y su estructura familiar por mí. O sea, ella creyó en mí. Es que eh, cuando yo dije, aquí hay que poner los pies en la tierra, en el año 99, ya lleva como un año antes de que ella se fuera para Alemania, yo la llevé a donde nosotros vivíamos. Entonces duramos 8 meses de novios, 9 meses, y ella no conocía dónde vivía yo y no conocía a mis padres. Pero yo siempre le hablé con la verdad. Le dije, yo no tengo dinero, yo soy pobre, estoy estudiando así y así, pero pues yo voy a salir adelante. Pero esa fue la prueba de fuego. Yo la llevé un día y ella subió a ese apartamento y cuando vio los muebles uno encima de otro y las camas, pues yo me fui, cogimos la buseta, la dejé en su apartamento y me fui y yo no volví a llamar como en 3 días. Porque yo dije, pues ahí quedó todo, ya ella reaccionará, pensará en su casa que yo en qué estoy. Y a los 3 días, pum, timbró el teléfono y me dice ella, ¿y usted qué? Y yo, bien, pues en la universidad ayer. Y ahí me dijo, bueno, te espero en el apartamento esta noche y ya, como que ella no dijo nada, siguió y me aceptó como era. Y eso fue muy valioso. Te llama. Yo creo que esa llamada para ti fue fundamental. ¿Qué te vio Carolina? Porque pues sí, tal vez esas inquietudes, esas dudas, esos miedos que tú tenías, haberla llevado a que viviera tu circunstancia en la que vivías, dejaste 3 días de llamarla. ¿Qué te vio Carolina para llevar este tiempo juntos? Pues hasta ese momento, Doc, yo lo que ha sido era totalmente honesto, transparente. O sea, desde que la conocí, le hablé con la verdad. Y ella me dice hoy, primero, tú me hablaste con la verdad, y segundo, yo vi en ti que eras un buen ser humano, que tus padres no tenían dinero, pero te habían educado bien. Entonces yo para mi vida quería un buen hombre, una persona que sabe que si
que si me iba a amar y si me iba a querer iba a ser sincero y que iba a ser un hombre trabajador y sobre todo vi en ti que no querías nunca vivir y repetir lo que habías vivido con tu familia. Ujú. Entonces confié en ti. Ella lo cuenta porque nosotros vamos a una iglesia y damos testimonio en algo que se llama convenio matrimonial. Un hombre trabajador. Un hombre trabajador. ¿Dónde despierta ese hombre trabajador que empieza a dársele cosas positivas en su vida? Cuando yo llegué al Tolima y duré estos 3 meses viviendo donde mi familiar, ahí prácticamente ya se me acaba la plata de la liquidación. Pero por eso yo te digo que yo creo mucho en Dios y Dios actúa. Un fin de semana me dice primo, oiga, mire lo que salió en el periódico. ¿Qué salió? Y me dijo, es que la electrificadora del Tolima, que se llamaba Electrolima, creo que se llamaba en esa época, la vendieron y llegó un privado. La compró un operador privado que se va a llamar Enertolima. ¿Usted no trabajó en Codensa? Pues vaya, pase una hoja de vida. Y yo me fui y entregué mi hoja de vida. Y seguramente allá, digamos que al ver Codensa, que es la empresa de energía de Bogotá y es como la que manda la parada en Colombia, pues me llamaron y un contratista que ni siquiera era de acá, me acuerdo que era de Estados Unidos, con sede en Bogotá, le dieron el contrato comercial que él iba a hacer el proceso de facturación y me llamó y me contrató como director de facturación y ahí empieza mi vida en el Tolima, realmente ahí empieza mi vida profesional, porque yo hasta ahí pues era ingeniero civil, ¿sí? Pero empecé a trabajar ahí, el sueldo viviendo en Tolima, en Ibagué, que es una ciudad mucho más pequeña que Bogotá, me gané como 2.5 veces el salario y empecé a ganar bien y con eso de una vez me puse a estudiar, entonces en mi primera especialización, que la hice en servicios públicos domiciliarios, por lo que entré en esa rama. Digamos que la proyección mía era, bueno, entré a una gran empresa, pues me voy a quedar en esta empresa, y aquí me voy a quedar muchos años seguramente, y ya, bueno, claro que ahí no entré con un contratista, ¿no? Como a los 8 meses de estar ahí, me ofrecieron entrar a la empresa de planta. Y cuando plantas de planta, mi salario por decir si eran 5, quedaba en 2.5. Me lo bajaban a la mitad. Yo llamé a mi mamá y mi mamá me dijo, no, 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 eso le toca aceptar, no es que usted entra a la empresa y eso es estabilidad y eso ahí puede durar muchos años. Y pues el consejo no fue malo, porque la gente que entró conmigo en el año 2004, hoy Constanza y yo son los gerentes de áreas y gerentes de la empresa, llevan 21 años, aquí sí había esa estabilidad. Yo lo acepté y arranqué. Hablas de trabajo y disciplina, ingeniero. Cuénteme cómo es eso. No, lo que te decía, digamos que en ese momento ya estando en la empresa y ante esas oportunidades tú no la quieres perder. Entonces todos los días te levantas muy temprano. Fui una persona que nunca me sometió a los horarios, ni siendo empleado, sino hasta la hora que me diera para cumplir y para avanzar. O sea, siempre quise pensar, mi jefe qué me va a pedir, mi jefe qué necesita, mi jefe, y siempre íbamos adelante. Lo que te digo, siempre buscando ser el mejor. Entonces, trabajo y disciplina, y ahí como ya tenía plata empecé a estudiar. Entonces ya hice mi segunda especialización, ya empecé mi maestría también, y ya empecé pues a crecer, a crecer, a crecer, y a estar siempre listo para que cuando se dieran las oportunidades las pudiera tomar. Después ya pasé a ser gerente de área, estuve en 4 o 5 gerencias de área, ya entré, la empresa tenía otras empresas de grupo económico, entonces ya miembro de junta directiva, entonces ya empecé a relacionarme muy bien y a crecer en la parte energética. Digamos que en un momento yo decía, tengo que llegar a ser el gerente de la electrificadora de Boyacá. Y decía, porque me daba cuenta que era un buen sector y me empecé a proyectar en ese tema. Y paralelo a eso, pues vi una oportunidad de negocio. Nosotros, yo creo que la sangre transportadora que tenemos, y vi una opción de negocio en temas de transporte, saqué unos créditos, hice unas inversiones, perdí el miedo y fue también mi primera empresa, fue de transporte como tal, empecé a trabajar en el sector y con lo que empecé a ganar en eso, empecé a comprar unos lotes porque digamos que yo sí estuve en una buena época en la que Ibagué se desarrolló. O sea, yo realmente cuando Ujú. llegué a Ibagué encontré una ciudad en el año 2004-2003 y cuando me fui en el año 2012-2013 era una Ibagué totalmente diferente. Llegó mucha inversión, mucho desarrollo, entonces empecé a comprar lotes y como ingeniero civil para desarrollar mi carrera empecé a construir casas. Y vendía una casa y ganaba, entonces me compraba lotes, vendía, ganaba, me compraba otros lotes y empecé a construir casas. Y allá la gente empezó a comprar mucha casa campestre. Entonces me especialicé en el negocio y empecé a hacer casas campestres, son casas grandes de 500, 600, 800 metros que valían un dinero importante, pero eran una buena utilidad y en eso me especialicé. Digamos que en esos dos sectores, en la parte de transporte y en la parte de la construcción, empecé a hacer dinero
y ya después me metí en otros temas. Bueno, ya después me casé, ¿no? Ya llegó, ya, Yo quería preguntarte, porque es que se claro, me perdió Carolina ahí en el claro. recorrido. ¿Tú cuánto tiempo duraste en Ibagué, Desde el 2003 en hasta el el dos mil Tolima? doce O sea, 9 años, y en ese poco más. tiempo, Carolina, ¿qué pasó? Carolina regresó de Estados Unidos en el 2004 y entonces ya pues retomamos el noviazgo, entonces ya pues como ella ya era independiente también, ya ella se fue para Ibagué. eh, pues digamos que vamos, yo venía a Bogotá, ella estaba en Ibagué, pues seguimos como en noviazgo, pero ella empezó a ver que efectivamente las cosas empezaron a crecer, y en el 2007 pues nos casamos, ya decidimos Ah, casarnos. ok, ya estaban casados. Nos casamos en el 2007 pero pues con todo el protocolo yo ya vine a pedir la mano oficialmente y llevé a mis suegros a Ibagué, ya a conocer el apartamento, que yo compré apartamento, lo estaba pagando sí a crédito, pero ya ellos vieron pues un hogar, un apartamento, algo para ofrecerle a su hija, y pues ya mi cargo era bueno, ya no sé si en ese momento estaba director o de gerente ya, pero las cosas cambiaron, las cosas ahí ya cambiaron, ya compré mi carro, aprendí a manejar, bueno, etcétera, etcétera, pero empezamos a crecer, y ahí empezó el tema empresarial, y empezó el tema ya familiar, y pues las cosas iban muy bien. Mm, Después vino pues el- la situación de la que nadie nunca quiere vivirla, que nunca le deseo yo a nadie, y es que en el año 2012, nuestro hijo nació en el año 2010, Nicolás, mi primer hijo, en el año 2010. ¿Nace en Ibagué, en Tolima? No, nació acá porque pues queríamos que fuera boyacense, digamos que en medio Nace acá, pero tú sigues trabajando allá. estamos trabajando allá, ella vive conmigo allá, Ah, ok, pero planeamos todo para que naciera para acá. que naciera acá. Y ya estaba Nicolás en el año 2012, van a ser Valentina, y en el año 2011, en diciembre, vendieron la electrificadora de Boyacá, que fue cuando la privatizaron, un 31 de diciembre. Mm, Y en ese momento que, como yo te decía, yo me proyecté que tenía que volver acá a ser gerente de la electrificadora, me, me averigué quién la compró una empresa canadiense, y tomé la decisión de irme a estudiar inglés a Londres. Y me fui a estudiar inglés allá, Carolina quedó embarazada acá. Estando yo allá, en el mes de julio, nació Valentina. Entonces a mí me llaman y me muestran pues el video del nacimiento, todo. Y yo estando allá dije, no me aguanté, y cogí un avión y me vine, y le llegué aquí a las 10 horas de sorpresa. Pero Valentina, cuando nació, hubo un problema acá en el hospital de algo de sangre que había, y se va a nacer a Sogamoso. Yo llegué acá, Constanza, me subo al carro, arranco para Sogamoso y me accidento. mm. Y en esa sorpresa, pues yo llevaba a Nicolás en el carro. Y es cuando viene el accidente y Nicolás muere. ¿Qué edad tenía el niño? Tenía 2 años y 5 meses. Ah, caramba. Sí. Entonces, no, pues no sé cómo decirte, se acabó mi vida totalmente, ya que Mm. Inglaterra, que cargos gerenciales, que empresas, nada, o sea, se acabó todo para nosotros. Pero nació Valentina. Valentina nace hoy, Nicolás muere al día siguiente, es muy difícil. Y nada, pues nos encerramos, yo duré 2 años encerrado con Carolina acá, pero en los 2 años tuve el apoyo de la empresa porque pues ellos, al ver lo que pasó, ellos me pagaron a mi salario, eso pasó en julio del 2012, y a mí la empresa me pagó mi salario como gerente hasta diciembre del 2013, sin ir a trabajar, estando acá, Ujú. porque tenía un gran aprecio por los dueños de la empresa. En diciembre del 2013 me ofrecen irme a Pereira a ser gerente de la electrificadora de Pereira, pero en ese momento ya, digamos que cuando yo hablo con Carolina, ya Valentina tenía 1 año y medio, estábamos orando mucho, saliendo adelante, y ella me dice, si vas a retomar el camino de empresario y lo que has venido viendo, vete, yo prefiero quedarme con mi hija acá en Duitama y separémonos, cogamos un camino diferente, pero eso de estar haciendo plata y de estar en ese medio, y mira lo que nos sucedió, no. Entonces yo ahí ya me doy las gracias, me retiro de mi vida laboral, de mi perfil de servicios públicos y energético, y me quedo con ella en Duitama,
y empezamos a hacer vida en Duitama. Ahí montamos unos almacenes de comercio. Yo compré la Tasca en esa época, que era con Pablo González, Sí. y nosotros nos asociamos, entonces empezamos a vivir de la Tasca, de un O almacén de sea, tú ropa que habíamos traías todo. ya, digamos, un buen Sí, yo patrimonio, una base traía, económica importante claro, de Tolima, de Ibagué. claro, total, pero adicionalmente, donde realmente pasa en el año 2000, ya vamos 13, 14, como finalizando el año 2014, en el 2015 exactamente, me llama el dueño de la empresa y me pregunta, bueno, ¿qué ha pasado con su vida? ¿Cómo va? Yo le dije, bueno, pues estoy en Duitama, estoy con mi esposa, con Valentina, saliendo adelante, pero pues aquí no, jefe, aquí no hay una opción laboral como lo que tenía allá, o sea, el salario de un gerente allá era muy grande, y le dije, aquí no, pues no encuentro camino en eso, y me dijo, bueno, y en la parte me dijo, pues estoy con la constructora y demás, y me dijo, venga, tengo un proyecto para 6 años cambiar todas las redes eléctricas del departamento del Tolima. Es un contrato muy, muy, muy grande, que no te digo el valor. Y me dijo, quiero ayudarlo porque usted es un berraco. O sea, nosotros a usted lo queremos mucho. Usted, no, yo aumenté la facturación de la empresa cuando estuve allá en 170.000 millones de pesos en un año. Entonces, pues imagínate, ellos a mí me decían, este man es un berraco, es un muy buen gerente. Y me fui para allá y me dieron el contrato de todas las redes que yo empecé en el año 2015 y lo terminé en el año 2020 para cambiar todas las redes eléctricas del departamento. Por eso conozco el Tolima, los 34 municipios, todo. Y ahí es donde realmente yo hago un capital muy importante porque fue un gran contrato y de eso he vivido. Realmente de eso Ok. vivo, no de absolutamente nada más. Ingeniero, de verdad, pues muy conmovedora la historia de que viviste. Eso pues es muy complicado, pero le deja a uno huellas y experiencias. Primero, ¿cómo superas esa etapa y cómo te cambia esa experiencia en la vida? Pues la decisión es entregarme a mi familia totalmente. No quería despegarme un solo minuto de mi hija. Y, y dentro de ese dolor y dentro de ese duelo que nosotros vivimos, Doc, a nosotros, alguien de acá de Vitama, que es el doctor Gonzalo Guarín, llega un día a nuestra casa porque era amigo de mis suegros y lleva a Monseñor Pérez, que pues él ya falleció. Yo Monseñor Pérez a nosotros nos casó, pero yo no lo conocía y a Gonzalo Guarín tampoco lo conocía. Él era amigo de la familia de mi esposa, pero ellos duraron un año, que eso nunca se me va a olvidar, que llegaban todos los días a las 5 de la tarde a la casa a orar. Y se hicieron amigos nuestros y todos los días orábamos una hora con Monseñor y él nos ayudó el poder de la oración y nos acercó a Dios para superar eso, porque Carolina, para ella, pues su vida se acabó, ya casi se vuelve loca, es una realidad y yo no quería saber nada, 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 yo no quería salir del apartamento nunca, no quería saber nada y en ese poder de la oración fuimos superando el tema, pero al lado de la amistad que se creó con Guarín, él había sido candidato a la gobernación. Cuando él fue candidato, que estuvo en la política, yo ni siquiera vivía acá, o sea, yo esa historia no me la conocía, pero en algún punto me dijo, venga, ya a finales del año 2013, eh, ¿por qué no participa en política? Usted es empresario, mire la historia de vida que tiene, Espere, no se me métase en este adelante, tema no se me y ahí adelante tanto, terminé. espere. Entonces tú superas eso, duras un tiempo encerrado, Ujú. eso pues claro, indudablemente perder un hijo no se le desea, digamos, a nadie. Deja lo de Ibagué, lo del Tolima, se te presenta una oportunidad allá empresarial interesante, tienes unos recursos y decides quedarte en Duitama. Y decido quedarme en Duitama y por la amistad con Gonzalo terminé metido en el tema político, Ahí vamos, en el tema sin, político. sin estarlo buscando. Bueno, ahorita entramos un poquito al tema político porque quiero resaltar el tema de la familia, ¿sí? Ujú. ¿Qué sigue ahí con la familia? Después tienes otro hijo, ¿cómo está constituida hoy tu familia? Es en el 2000, bueno, ahí ya está Valentina, ¿no? Que nace en el Sí. 2012 y después ya estando ya acá en Duitama, ya estaba yo participando en el tema político, estaba en el tema empresarial con lo que estaba desarrollando en el Tolima, empecé a construir también algunas cosas acá y en el 2015 Carolina queda embarazada nuevamente, que eso es otro regalo de Dios, Así es. porque ella supuestamente ya no podía tener hijos y quedó embarazada, porque los embarazos de ella fueron de alto riesgo. Y entonces nosotros decíamos, bueno, esperemos, démosle a Dios y cuando nace un niño, que además es igual a Nicolás Emanuel, entonces ya, ahí dijimos, Nicolás vino con un propósito en la vida y fue unirnos, superar tantas dificultades y todo lo que venía
y ya nos dejó a Valentina y nos dejó a Emanuel. Por eso Emanuel es el enviado de Dios. Y ese es su Ok. nombre. Ah, ok. Y ahí tenemos nuestra familia y hoy son mis dos hijos y mi ángel en el cielo. ¿Y qué plan familiar hacen, por ejemplo? ¿Qué les gusta hacer como familia? No, pues yo inculco mucho el tema del deporte en mis hijos, entonces digamos que los fines de semana hacemos, yo creo que lo hace el 98% de los padres, es en las escuelas deportivas con sus hijos, apoyándolos en los campeonatos y después de eso ir a almorzar a algún restaurante, pues rotamos todos los restaurantes. A nosotros nos gusta comer bien me refiero de todo, en cualquier sitio y la comida pues acá es muy buena, comida en Duitama y en general nuestro departamento es muy buena, entonces vamos a comer. Somos del plan de los helados, siempre vamos a Frutín por el helado. Eso le iba a Siempre, preguntar. Entonces, ¿no es un buen plan de familia en la ciudad de Uitama? no, pues es bueno el deporte en la mañana, a mediodía ir a un restaurante, caminar un rato en la tarde, pronto el parque del Carmen, el parque El Solano, el Innova, digamos que es como lo que uno camina, y buscar el helado. El cine nos gusta, sí vamos a cine mucho como familia, llevamos mucho los niños a cine y en las noches también vino a comerse una pizza, a hablar, a reírse con los muchachos, es bacano. Y el resto pues en casa, yo trato de jugar mucho con mis hijos, cuando estoy en la casa trato de compartir mucho con ellos, porque digamos que también mi niñez de pronto fue un poco fría en ese tema con mis padres, entonces yo sí soy de los que los abrazo mucho, duro, que sientan su abrazo y les digo que los amo todo el tiempo y ya, y el resto pues inculcar en ellos sus valores, sus principios, de nunca tratar mal a nadie en el colegio, de ser respetuosos, el tema del bullying y el matoneo que yo lo he vivido en contra de mis hijos, también por esta carrera política, es lo primero que digo, nunca pueden ustedes hacerle esto a otra persona, ustedes ya están grandes, hoy ya tiene, Emanuel cumplió hace 20 días, cumplió 9 años, Valentina ya va a cumplir ahorita 13 años, y ya saben perfectamente diferenciar lo bueno de lo malo y saben tomar decisiones y en eso yo soy sí enchapado a la antigua y los educo muy estricto en eso. Y en el colegio pues siempre están en el primero o segundo puesto, nunca se han ido al primero o segundo puesto y no porque yo esté académicamente encima de ellos, sino porque son responsables y ellos mismos llegan orgullosos y entregan sus evaluaciones y las muestran y les va muy bien realmente. Y deportistas excelentes, Emanuel es campeón departamental de BMX y Valentina este año ya la llamaron para jugar en la liga de voleibol, va a ser la primera experiencia departamental. Qué bueno. Entonces, bueno, pues esa es la vida de nosotros, ¿no? Los padres levantarnos todos los días a trabajar y siempre concentrados en sacar sus hijos adelante. Bueno, retomemos entonces, conoces al doctor Guarín Sí, y te habla algo de política. sí, ¿Cómo comienza esa, no, me terminó esa metiendo en vida? una campaña a la Cámara de Representantes en esa época, pero realmente no fue que yo haya hecho una campaña, me pidieron el favor de integrar una lista y pues me la pasaba con él, me hice muy amigo de él y él me presentaba gente, íbamos para un lado para otro. Después sí viene una campaña a la asamblea, que ya ahí a mí me gusta, yo tomo la decisión de yo quiero participar, me gustó eso de conocer el departamento, adicionalmente porque dentro de esos recorridos que hicimos me fui con Carolina y eso nos sirvió mucho también como pareja, entonces viajábamos, yo no conocía el norte de Boyacá, el occidente menos, por allá el Valle de Tensa y nos la jugamos, hicimos una campaña y bueno, esa campaña a la asamblea que sí la jugamos la perdimos por 128 votos. Eh, y nos quedamos con una sensación. Después de eso, pues yo tenía mi contrato en Ibagué, entonces terminé eso. Me iba para Ibagué todas las semanas. Después conseguí trabajo también con la electrificadora de Santander, entonces viajaba a Bucaramanga. Y así me la pasé trabajando siempre. Y pasaron los otros 4 años y ahí conocí pues a nuestros amigos del Partido Liberal y volví a aspirar a la Asamblea Departamental. Pasé de sacar 9.000 a 22.000 votos con ya un equipo de trabajo muy grande y estuve los 4 años de diputado y entré en todo el tema, ¿no? Digamos que esa fue una etapa tranquila hasta que tomé la decisión de aspirar a la alcaldía de Vitama y ahí se acabó la tranquilidad en la política. Ay, caramba. Bueno, y esa decisión llega, ¿por qué razón? La alcaldía de Uitama, porque siendo diputado, pudiendo ir a la Cámara de Representantes o en otras instancias, 22.000 votos es muy importante en una asamblea para poder dar el salto a la Cámara. ¿Qué pasa Sí. con la ciudad de Uitama? No, digamos que de la asamblea tengo cierta frustración porque nosotros pudimos con otros diputados ayudar en un proyecto en el hospital regional, pero el hospital regional es de la gobernación.
O sea, yo siento que de alguna manera está dentro de Duitama, pero no es de Duitama. Pero para la ciudad de Duitama quedamos en deuda porque no hubo una articulación con el alcalde, en ese momento estaba David Ortega, que nosotros, yo personalmente lo apoyé para ser alcalde, pero me llevó una gran decepción y no pudimos articular y quedé en esa deuda con Duitama. Y adicionalmente porque allá de todas maneras uno depende de las decisiones del gobernador, de otra persona. Finalmente es la voluntad de otro. Y yo soy gerente y yo sé tomar decisiones y sé de proyectos y sé ejecutar y sé entregar resultados. Entonces cuando yo cogí el camino equivocado, porque yo necesito es poder tomar las decisiones y hacer lo que yo tengo en mi cabeza que hay que hacer para sacar a la ciudad adelante, y ahí nace el tema de la candidatura a la alcaldía. Construimos un buen proyecto, pero siempre basado en ese, en el respeto, en esa dignidad y en el amor por esta ciudad. Y fue una campaña decente. Yo estoy muy tranquilo. La perdimos, sí, por 180 votos, pero siempre me quedé con la satisfacción de haber presentado la mejor propuesta, mi hoja de vida, mi historia de vida, mi experiencia, mi formación al servicio de la ciudad. Y pues ya la ciudad tiene que decidir, ¿sí? Siento que en ese momento hubo mucho abstencionismo, hubo muchos candidatos de centro derecha, pues hablándolo, y un candidato de izquierda que finalmente termina elegido, y yo tomo la decisión de aceptar el consejo municipal. ¿Por qué? Porque siempre he tenido claro que voy a ser alcalde de esta ciudad y sentí que era la oportunidad de todavía aprender más y de estar cercano. Pero adicionalmente yo entro ahí siempre, siempre con el sentido de ayudar al alcalde que ganó. Y desde el primer momento en el discurso de la oposición les dije, aquí estoy para ayudar. Y les ayudé. Construimos el plan de desarrollo, aprobamos todas las proposiciones. Cuando las cosas para mí, que tenían una visión muy corta, les dije, se están quedando cortos. Piensen que Duitama hay que pensarla ya 25 o 30 años adelante, y les ayudé a construir muy buenas ideas, pero lo que no me imaginé era que no las iban a ejecutar. Y hoy cuando le sucede esto al alcalde, que lo destituyen por un error que él comete en la campaña, pues la realidad es que hoy hay elecciones y hay que tomar decisiones, y Duitama necesita hoy no continuar con esa improvisación, sino alguien que ya ejecute. Y yo sí considero que toda esta historia de vida y todos estos años de trabajo me dan hoy para decir, aquí estoy y vengo a ejecutar y a hacer por Duitama. Y por eso estoy en este camino realmente. Ingeniero, usted ha sido hombre de retos por esta historia de vida que me ha contado y nos ha contado. Duitama hoy es un reto. El tiempo es corto de gobierno, son 2 años y medio a lo sumo. 3 retos con los cuales usted quisiera salir adelante por esta ciudad. Lo primero que tenemos que lograr es recuperar la confianza en los corazones de los duitamenses, a través de los valores de la familia y a través de una entrega de resultados inmediatos. Ya en materia como ciudad necesitamos darle un horizonte, un norte a la ciudad, y ahí hay que articular muchos esfuerzos naciendo en el plan de ordenamiento territorial, que le dé esta visión a la ciudad que permita desarrollarla y permita el crecimiento. Y ya en un punto, un tercer punto muy específico, hoy hay que trabajar en seguridad, en generación de empleo y en pequeñas inversiones que lleguen en infraestructura a todos los lugares de la ciudad. Unas 3 cosas como macro que va desde arriba a abajo. Bueno, estas propuestas uno las escucha pues muy seguido y muchos hablan de lo mismo. De pronto es el qué. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a lograr cumplir con esos propósitos? Bueno, digamos que hoy yo conozco muy bien el presupuesto de la ciudad, conozco muy bien los ingresos que tiene la ciudad y conozco muy bien el dinero con el que hoy cuenta la ciudad por la falta de ejecución presupuestal. Y ante eso, el primer gran reto es invertir en seguridad, partiendo de que no todo es dinero, sino muchas veces solo el tema de poder respetar la institucionalidad de la fuerza pública, escucharlos y apoyarlos, ya va a dar mejores resultados. Y hoy hay un dinero que quedó sin ejecutar el año pasado, hay cerca de 25.000 millones, de los cuales 12.000 serán destinados a este centro tecnológico de seguridad. En materia de generación de empleo, ahí es un reto que va asociado a las capacidades nuestras como empresarios, como gerentes, y es proteger primero la microempresa existente, pero llegar a unos acuerdos en los que no se sigan perdiendo los empleos a cargo de algunos beneficios que seguramente van a ser tributarios
o que seguramente van a ser en temas, bueno, sí, tributarios o en temas de deudas que existan actualmente con el municipio. Segundo, poder conversar con la industria que se ha ido y volver a darles esas garantías y esos beneficios para que retornen a la ciudad. Y tercero, hay un tema para mí muy importante que lo ha venido trabajando mi esposa hace más de 10 años y es el tema del emprendimiento. Y en eso, pues digamos que hay mucha oferta institucional, pero hay que hacer un acompañamiento para que los emprendedores y emprendedores de la ciudad puedan acceder a ese tipo de apoyo. Por eso planteamos dejar una oficina dedicada a los acompañamientos legales, tributarios, financieros, jurídicos, a ayudar en todo el tema de marketing digital que es tan importante hoy y por supuesto en lograr presentar los proyectos para que a través de acuerdos, convenios como temas de capital semilla con el SENA o recursos propios o con cooperación internacional, le logremos dar ese empujón al emprendedor que le permita ser autosostenible. Mira que hoy casualmente estuve donde un amigo que es emprendedor y él inició con un tema de capital semilla, unos equipos para su empresa y me decía, hermano, ha pasado 1 año y medio y ya tengo 2 empleados. Entonces, si hoy logramos que 1000 familias sean autosostenibles y que mañana comiencen a dar un empleo, pues ya vamos en 2000 y 3000, que es la apuesta, porque el gran problema es que Duitama no tiene empleo. Y el otro reto que te decía, que es el tercero para mí importante nombrar, es el tema de cómo llegamos a todos los rincones de la ciudad, donde por muchas razones en varios años no han podido llegar. Y la gente ahí es donde tiene frustración, porque dicen es que yo voy allá, pero el alcalde nunca nos atiende, nunca tiene tiempo, nunca nos escucha y jamás vuelven por acá, solo en campaña política. Entonces hoy queremos retomar esos consejos comunitarios, estar de la mano de las comunidades y adelantar una propuesta de ahí que se llama Tu Barrio Tiene Futuro y Tu Vereda Tiene Futuro, donde a través del convenio solidario con las juntas entreguemos los recursos para que la comunidad vuelva a ser garante de la ejecución de esas obras, pero muchas zonas de intervención en diferentes puntos al mismo tiempo que permitan recuperar esa confianza. Yo creo que si logramos esas tres cosas hoy, ya le estamos ayudando a la ciudad. Ya lo otro es el tema de visión. Yo me sueño con una ciudad con grandes obras en infraestructura, con grandes inversiones y desarrollo, que para eso necesitamos la oficina de proyectos y un alcalde, y que los alcaldes entiendan que esto no es de shows, sino es de tener una capacidad de gestionar los recursos del Estado y de la Nación. Y si no, nunca vamos a tener grandes obras y en eso, pues tú más que nadie, que tú eres una ejecutiva, sabes que la misión del alcalde no es estar aquí encerrado, sino es estar buscando y gestionando grandes recursos para que la ciudad de la misma manera crezca. Y en esa línea, a mí me gustaría y me sueño con una ciudad transformada en un nuevo renglón económico enfocado en el turismo. Por eso quiero ayudar, porque no soy claro, yo no voy a poder ejecutar en 2 años y medio, pero sí quiero dejar diseñados, radicados y en un banco de proyectos muy organizado 10 proyectos de infraestructura turística, para que la ciudad en un lapso de 12 años pueda ser una potencia turística, porque estoy seguro que ese renglón económico va a mantenerse a nivel mundial por muchos años o por toda la vida y que podemos lograr que se dinamice la economía en la ciudad, se genere empleo, se atraiga la inversión, plan de ordenamiento, al final todo termina articulándose para que la ciudad comience a crecer y a desarrollarse, porque pues digamos que hoy lo que sentimos es que no hay proyectos, no hay inversión, no hay obras, no hay empleo, no hay plan de ordenamiento, entonces o sí hay, pero pues no se ha actualizado, entonces hay un profundo estancamiento. Referente a la ciudad, no a lo personal, ¿qué es lo que más te critican de pronto en la calle? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención respecto a eso? No, digamos... Le voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Alumbrado. No hay confianza de quién vaya a manejar los destinos de esta ciudad referente a qué va a pasar con el alumbrado. Es un ejemplo. No sé si tú en ese contexto de la campaña puedas decir, oiga, han criticado esto, esto, esto y esto, y para eso tengas una respuesta. No, digamos que hoy a cada propuesta que hacemos, nuestros rivales hoy políticos en campaña buscan crear una mentira alrededor. Entonces, si yo les digo, mire, en el alumbrado público hoy necesitamos modernizar, expandir y cubrir todas las zonas de la ciudad, y adicionalmente garantizando que el alumbrado quede en manos de la ciudad, pues la otra campaña sale y dice, se va a robar el alumbrado. Y ponen su ejército de 500 personas en la calle a repetirle eso a la gente, y a repetir eso a la gente. Y nosotros, pues como no tenemos la capacidad de tener 500 personas en la calle,
presentamos nuestra propuesta en nuestras redes sociales y yo mismo voy a cada casa, camino a las calles diciéndoles, esta es mi propuesta de alumbrado. Dejarlo en manos de la ciudad, modernizarlo, expandirlo y cubrir todas las zonas. Pero si hablamos de seguridad y le decimos, venga, hoy encontramos que la policía recibe al año 4.500 llamados en situaciones de violencia intrafamiliar, de intolerancia entre vecinos y de riñas en establecimientos nocturnos, y que la policía, en vez de estar solucionando estos tipos de conflictos, debería estar persiguiendo a los verdaderos bandidos de la ciudad. Entonces vamos a colocar profesionales en ciencias humanas, expertos en solución de conflictos, para que puedan ayudarnos en el tema de prevención y lograr disminuir esos índices tan graves que tiene la ciudad a través de la prevención, y ellos salen a decir que vamos a traer paramilitares a la ciudad. Entonces, a cada propuesta buena que tenemos, que son propuestas ejecutables que le vamos a cumplir a la ciudad, ellos automáticamente diseñan una mentira sobre cada propuesta. Y la estrategia de ellos es hablar mal. ¿Yo qué espero? Porque no puedo ser nada más constancia que esperar que la gente piense, porque la ciudad tiene 2 años y medio, no se puede volver a equivocar, no puede ganar la mentira y la inexperiencia, sino creo que aquí claramente nosotros tenemos mucha experiencia, un perfil adecuado y unas propuestas serias y contundentes para la ciudad. Y en eso, hoy le decimos a cada ciudadano que nos permita conocerlo, lo escucharemos y que nos escuchen, y pedirles que el 4 de mayo salgan a votar con nosotros, que nos den esa oportunidad, porque nuestra mentalidad empresarial, nuestra estructura mental, es ver en las peores situaciones una gran oportunidad. Y para mí, finalmente, hoy Duitama está tan mal que es el gran momento de sacarla adelante. Para mí, ese reto es una gran oportunidad, y por eso yo le digo a los duitamenses que Duitama tiene futuro. Ese era el porque reto que yo como le empresario comentaba. estoy convencido que así es, ¿sí? Si llega una persona inexperta que no sabe nada, pues la va a dejar hundir, se va a terminar de hundir la ciudad. Nosotros hoy, para Alex Cerrato, en mi forma de pensar, cómo me formaron, cómo he trabajado como empresario, esto es una gran oportunidad y ese es el reto. Aprovechar la oportunidad para disparar esta ciudad. Y lo vamos a hacer, y por eso mi lema es tan claro: Duitama tiene futuro, y la gente tiene que creerlo porque sí hay futuro. ¿Cuánto mide, Alexander? 1,85. No me va a preguntar cuánto peso. No le voy a preguntar. Pareciera que midiera más. 1,85. Cuando una persona es tan alta, a veces la gente como que no percibe como el ser humano que hay dentro, ¿no? ¿Has sentido eso? Claro, no, y toda la vida. O sea, primero, mi cara, mis facciones son fuertes, ¿sí? Mi forma de ser es de un hombre serio. O sea, yo soy una muy buena persona, soy muy buena gente, comparto con mis amigos, pero si voy caminando por la calle me ven alto, me ven, yo tengo un peso importante, entonces digamos que ese mismo sobrepeso, la altura, la cara fuerte y mi seriedad, la gente dice, es que el tipo es un creído. Es que el tipo es un petulante, es que el tipo no sé qué. Pues para nada, para nada. Pasa es que, pues es mi cara, no puedo hacer nada. Ya, pues es como me formaron, ¿no? Pero la gente cuando me conoce, eso sí te lo digo, como de nuevo, es, oiga, es muy diferente verlo a usted a conocerlo a usted, ¿sí? Y al final sí, digamos que algo que sí he logrado en todas las personas que me conocen es que sepan que soy una persona correcta, trabajadora, pero sobre todo muy respetuoso. Muy respetuoso, yo jamás ataco las otras campañas, ni tengo... bueno, ya eso no vale ni la pena bueno, hablar. ya vamos cerrando, digamos, este bonito episodio, esta bonita conversación. Algo que no te hayan preguntado, que quieras comentarle, que no sepan de tu vida, que sientas que es importante. No, yo le aclararía a la ciudad simplemente que hoy en las redes sociales la campaña que ellos hacen es desprestigiarme a mí, es hablar mal de mí, superan las líneas y también en algunos momentos incluyen a mi familia. Hoy han venido atacando también a mi esposa por el gran apoyo que ella me da, que es un apoyo que no nació en política. Ya te conté mi historia, mi esposa me ha apoyado desde que me conoció, desde el primer día que me conoció, y digamos que eso me duele, y lo que le puedo decir a la ciudad es que tengan la confianza y tengan la tranquilidad que ante ustedes hay un hombre de Dios, un hombre de familia, un hombre muy trabajador y honesto. Francamente, Alex, ¿cómo se llama este podcast? En 2 años y medio, ¿qué va a hacer Alexander Cerrato Fonseca por la ciudad de Duitama?
Bueno, lo primero es recuperar la seguridad. Construcción del Centro Tecnológico de Seguridad, bien asociado a 300 cámaras de seguridad, videovigilancia satelital en tiempo real, genera 300 empleos y vamos a colocar una campaña de prevención en solucionar conflictos a través de expertos en ciencias humanas para prevenir conflictos como la violencia intrafamiliar, como la intolerancia entre vecinos y como las riñas en establecimientos nocturnos. ¿Por qué menciono el empleo? Porque es el segundo punto. Y es vamos a apostarle a una generación de empleo muy grande para la ciudad a través de tres cosas. Primero, proteger el microempresario existente, porque hoy todavía piensan que si las cosas continúan mal se van a ir de la ciudad y va a crecer el desempleo. Segundo, volver a sentarnos con los industriales y empresarios que se han ido de la ciudad y que no están muy lejos, están por aquí en municipios vecinos, otros en departamentos vecinos, y entregarles lo que necesita un empresario para proyectarse. Una buena ubicación, un uso de suelos, el tema de servicios públicos, el tema de seguridad, unas reglas de juego claras en el largo plazo y por supuesto unas exenciones fiscales a cambio de generación de empleo. Apoyar 1000 emprendedores con capital semilla, con escena, cooperación internacional, recursos propios, que logremos que sean autosostenibles. Vamos a recuperar el corazón de la gente, llegando a cada sector de la ciudad, retomando los consejos comunitarios cada 8 días, pero definiendo ahí las prioridades de cada sector y entregándole unos recursos directamente a las juntas de acción comunal a través de los convenios solidarios para que las juntas compren el material, rinda más la plata, sea más eficiente, transparencia total nuestra desde la administración y la comunidad se involucre en la ejecución de sus obras. Un plan de ordenamiento territorial que no da espera, que hay un contrato que en vez de pasárselo uno critique y critique y critique, ahí es que sentarse, mirar las observaciones, corregirlo, articularlo rápidamente con la comunidad, definir los sectores productivos, empresariales, industriales, qué va a pasar con la agroindustria, cómo vamos a crecer, un reto que se hay ahí, solucionar el tema del agua para la ciudad, garantizar expansión de servicios públicos y se fue plan de ordenamiento territorial y hay una gran obra que la ciudad hoy demanda que está ubicada en el antiguo terminal. Hoy ese sector se convirtió en el foco de inseguridad, de prostitución y de drogadicción. Ahí necesitamos desarrollar una obra que garantice lo que se conoce en el concepto como regeneración urbana, y es que tenga un componente de territorio, un componente económico y un componente social que permita que desde ahí se desarrolle nuevamente la ciudad. Y como eso es un megaproyecto, ahí lo articulamos con la creación de la oficina de proyectos para la ciudad. Porque si hoy Duitama se pregunta, pero ¿por qué en ciudades vecinas hay esto, 100.000 millones de horas y en Duitama no llega un peso? Es porque no tenemos un banco de proyectos constituido, organizado, que esté dentro de la estructura administrativa que permita que el alcalde pueda ejercer sus funciones principales, que no es estar haciendo show en la ciudad, ni ser el más popular, sino gestionar los recursos del Estado y de la Nación para que la ciudad pueda visionarse en grandes obras, para poder sacar esa obra. Y en esa visión nosotros soñamos con una Duitama que se vuelva una potencia turística. Porque hoy, ¿qué nos falta? Infraestructura turística, pero asociada a otros temas. Me explico, vamos a dejar diseñados, porque el tiempo sí es corto y no vamos a alcanzar seguramente la ejecución, pero le vamos a abrir camino a los que vengan para diseñar 5 proyectos de infraestructura deportiva, 1 cultural, 2 recreativos, 1 religiosa y un gran proyecto que recoja nuestros páramos, nuestras cuencas, nuestros cerros, que integre todo el tema ambiental para volver a Duitama esa potencia turística. ¿Por qué menciono 5 de deporte y 1 de cultura? Porque hay que trabajar en la base. Y nosotros debemos, a través de la articulación de las familias, y lograr que nuestros niños estén con sus mentes ocupadas, darles las herramientas para el fortalecimiento de la salud mental, darles la disciplina que me dio a mí el deporte para salir adelante, y para eso es esos escenarios. Hoy el turismo deportivo, el turismo cultural es el que manda la parada en este país, pero de una vez garantizamos escenarios para escuelas de formación deportiva y cultural para todos nuestros niños y jóvenes, que es lo principal, porque de todas maneras lo que es claro es que nosotros no nos vamos a concentrar solo en construir ciudad, sino al lado sociedad también. Y en esos 8 puntos te resumo lo que nosotros estamos pensando que cambian el horizonte de la ciudad, dejándole la claridad a la ciudad que las cosas que vengan andando
proyectos, propuestas que permitan generar desarrollo en la ciudad, las vamos a sacar adelante. O sea, nosotros no venimos acá a defender ni ideologías políticas, sino a pedir la oportunidad de gobernar para todos los duitamenses y para toda la ciudad, y en eso todo lo que venga de administraciones anteriores, nosotros le vamos a dar continuidad, porque la ciudad necesita inversión, crecimiento y desarrollo. Y sobre todo por lo que te decía ahora, es que en nuestra visión empresarial para la ciudad, esto está tan mal que es una gran oportunidad, que hoy le decimos a Duitama que sí estamos convencidos que Duitama tiene futuro, y ese futuro lo vamos a sacar con estas 8 cosas que te cuento. Bueno, en el furor de la campaña deben haber críticas, deben haber desconfianzas frente a algunos temas. ¿Has percibido eso y tienes alguna respuesta de pronto a lo que más critica la gente? No, digamos que he sentido es que han querido malinformarle a la comunidad algunas de nuestras propuestas, y han querido generar como algún miedo en la comunidad. Por ejemplo, hay un tema que nosotros sentimos hoy que más que la comunidad no lo ha recibido bien, es que las otras campañas no se refieren al tema, no adquieren compromisos con la ciudad, y si quieren como mal informarle a la ciudad lo que nosotros proponemos, y es el tema del alumbrado público, donde nosotros nos comprometemos claramente a devolverle el alumbrado a la ciudad y a generar el proceso de tal manera que se pueda modernizar y expandir el alumbrado. ¿Qué hay que hacer? En el momento que la ciudad tenga control del alumbrado, un proyecto de modernización puede estar alrededor de unos 25.000 millones de pesos. Pero en el momento que tú modernizas, el costo de la energía del alumbrado se reduce en un 55%. Entonces la ciudad directamente con sus recursos o a través de un endeudamiento para esa empresa de servicios públicos de alumbrado que quede en manos de la ciudad, perfectamente se puede endeudar, y en un plazo no superior a 7 años, con el mismo ahorro de la energía, puede garantizar la modernización de todo el alumbrado y la expansión y la cobertura. Y así dejar que ese ingreso futuro sea para la ciudad, que la ciudad aumente sus ingresos y no que quede en manos de un tercero como ha estado los últimos 20 años con la concesión que realizaron del servicio público, que como su esencia lo dice es público y es de los duitamenses. Bueno, ya finalizando esta especial conversación, le dejo el espacio para que hablemos y hagamos una reflexión final, mi querido ingeniero Alexander Serrato Bueno, Fonseca. pues primero, o para finalizar, darte las gracias nuevamente por este espacio. Me hiciste recordar muchos momentos de mi vida que hicieron de mí lo que soy hoy. La importancia de mi familia en toda mi vida, desde la crianza y desde los valores. La importancia de mi familia hoy como mi esposa, ese amor, y como mis hijos, que son el motor que a uno lo mueven. Pero sobre todo me hiciste hoy recordar lo que uno le puede dar de consejos a la gente, y es que en la vida hay que hacer las cosas bien siempre, que hay momentos muy difíciles, pero que Dios siempre va a actuar y te va a dar la oportunidad, y todos tenemos que concentrarnos en hacer las cosas bien. Hoy, acá en Duitama, hay un momento muy crítico, porque aquí no se está jugando la elección de Alex, aquí no se está jugando la elección de un partido, aquí se está jugando el futuro de la ciudad de Duitama. Y en ese contexto yo quiero decirle a los duitamenses que hoy objetivamente hay que buscar la persona que más experiencia tenga, que esté rodeada de Dios y de valores, que tenga la formación académica necesaria para sacar adelante esta ciudad, y que revisen objetivamente esos puntos para que elijan. Estoy seguro que la propuesta que nosotros presentamos, Doc, es la propuesta más seria, es contundente y es ejecutable. Y sobre todo que hoy espero que la comunidad sienta y sepa, porque es la verdad, que nosotros no llegamos aquí a aprender. Nosotros llegamos a ejecutar desde el primer momento, a entregarle resultados a la ciudad desde el primer momento, trabajando bajo esos lineamientos de lo que ha sido nuestra vida, de la manera en que nos intentaron destruir y de lo que será nuestra vida siempre, que es la dignidad, el respeto y el amor, con un convencimiento claro de que Duitama, como dice nuestra propuesta, tiene futuro. Muchas gracias a todos los duitamenses y a ti por este gran momento. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos poder tener más invitados y poder que nos sigan
a través de las redes y agradecerle pues a Alex este especial momento de conversación. A ti muchas gracias, Dios te bendiga siempre y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.